voy a empezar de atrás para adelante con algunas de las preguntas que son las que mejor me acuerdo. Las tasas de interés a las que vamos a financiar el programa financiero y el tamaño del programa financiero. Yo ratifico las cifras provistas por el secretario de Hacienda, Pena, de 42.000 millones, el equivalente a 42.000 millones de dólares. Lo que pasa es que la autorización de endeudamiento siempre es más alta, puesto que como las letes vencen varias veces en el año, hay que pedir la autorización por el monto bruto, porque es una deuda que vence a 6 meses, pero para que se pueda ir renovando, el tamaño del programa financiero siempre es más grande que el monto que hay que terminar colocando en términos netos, es decir, sin considerar cada renovación del lete intraaño, ¿no? Con respecto a eso, las tasas de interés a las que se va a financiar la Argentina este año son de las más bajas de la historia, pues del año que viene, las de este presupuesto, puesto que hay 23.000 millones de dólares que nos presta el fondo a una tasa de interés cercana al 4% anual. Imagínense la distancia con los 15% de tasa que nos cobraba Chávez, es un cuarto. Hay unos 5.000 millones de dólares que prestan entre BID, Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, que también tienen tasas de interés similares a las del fondo, 4 o 5%. Luego esencialmente el programa está compuesto por vencimientos de letes. Nosotros tenemos vencimientos en 2019 por 14.500 millones de dólares de letes, de las cuales en dólares son 7.600 y en pesos son el equivalente a 6.900 millones de dólares. Son en pesos, pero lo paso al monto equivalente. En dólares la última colocación la hemos podido hacer al 5,5% anual. Habíamos tenido que pagar 7% hace un mes y medio, pero producto del sendero de normalización que llevamos ya en los últimos meses, las tasas están bajando. Es decir, que yo estimo que el año que viene vamos a poder colocar letes en dólares a tasas más bajas todavía que el 5,5%. Y con las tasas en pesos, bueno, va a depender de qué ocurra con las tasas en pesos en los próximos meses. Y si van convergiendo a la baja, vamos a poder hacerlo a tasas más bajas, pero de mercado. Y sí, por supuesto, positivas en términos reales, porque esa es la manera en atraer a la demanda, y puesto que no queremos que los suscriptores, que son minoristas, se les licúen los ahorros, ¿no? Entonces, seguramente esas tasas van a ser positivas en términos reales. Con respecto al Banco Nación, es cierto, le estamos pidiendo una distribución de su capital de 15.000 millones de dólares, puesto que el Banco Nación ha tenido fuertes ganancias este año, y siendo que el sector público es accionista del Banco Nación, le pide que distribuya parte de sus ganancias para financiar el presupuesto nacional. Si no, tendríamos que buscar fuentes alternativas de ingresos o reducir gastos, lo cual sería inconsistente con su voluntad de que mantengamos el gasto social, cosa que estamos haciendo, tal como mostró al inicio de la presentación el secretario Pena, donde mostramos cómo los programas de alimentos, medicamentos y transferencias a personas crecen muy por encima de lo que crece el gasto primario y lo que crece la inflación el año próximo. Con respecto al dólar calculado para la nafta, el gas y la luz, las naftas hoy se mueven en mercado libre, entonces el dólar es el tipo de cambio actual. Las naftas hoy no tienen ninguna restricción para el movimiento de los precios y son las empresas las que en el libre juego de la oferta y la demanda determinan el precio de sus productos, mientras que en el gas y la electricidad depende de los marcos regulatorios y son los entes reguladores los que en el proceso de revisión semestral determinan el tipo de cambio. Bueno, le estoy explicando, por si no entendía, que en el tipo de cambio, que en la nafta, el mercado es libre, con lo cual, bueno, las tarifas. La de gas tiene que ver con el tipo de cambio que fijó el Enargas en el mes de octubre, que es un tipo de cambio cercano a 38.
y para el periodo semestral que va a abril. Y en el caso de la electricidad, fueron fijadas en el mes de agosto. Hay que ir al mes de agosto para ver cuál es el tipo de cambio en ese momento. Pero cada marco regulatorio es diferente y son los entes reguladores en esos casos los que determinan el tipo de cambio. Salvo en el caso de la nafta, que como le decía, es un mercado que funciona con libertad de precios. Le voy a ceder la palabra al secretario Pena para que responda sobre Portezuelo del Viento. Algunas aclaraciones sobre los distintos programas que mencionó la senadora, sin entrar en máximo nivel de detalle, pero nosotros creemos que la principal forma que tenemos de contribuir a evitar un deterioro mayor de la actividad económica y un mayor deterioro social es converger al equilibrio fiscal el año próximo. Esa convergencia al equilibrio fiscal es la que a nosotros nos da un espacio para el que el gasto primario pueda crecer un 24% el año que viene. Dentro de ese gasto que crece al 24% hay rubros que crecen más y rubros que crecen menos y rubros que incluso decrecen nominalmente. Y esa es la priorización que nosotros estamos haciendo de gastos dentro del presupuesto. Si uno mira cuáles son los rubros de gasto que crecen por encima del 24%, vamos a encontrar que en la finalidad servicios sociales crece 32%, dentro de lo que es la finalidad de servicios sociales, salud crece 29%, promoción y asistencia social 29%, seguridad social casi 35%, educación y cultura un 21%, pero eso se explica porque el Fondo de Incentivo Docente está congelado nominalmente en función de lo que nosotros venimos hablando con las provincias. Entonces, es un programa de un volumen importante dentro del presupuesto de educación y tira abajo el crecimiento promedio de educación. Si uno mira, por ejemplo, universidades crece al 39%, ciencia y técnica crece casi un 28%. Dentro de estos rubros hay naturalmente gasto de capital y gasto corriente, siendo el gasto corriente el imprescindible para sostener la situación crítica que nosotros estamos atravesando y siendo el gasto de capital lo que de alguna manera uno puede ralentizar o hacer de una forma más espaciada en el tiempo. Por eso es que nosotros destacábamos los programas dentro del gasto corriente que apuntan a los sectores más vulnerables, ya sea por la prestación que tienen en especies como remedios, vacunas, alimentos. Hay una inexactitud en lo que mencionó, porque el programa de leche que se financiaba hasta ahora desde el Ministerio de Salud pasó a financiarse del Ministerio de Desarrollo Social. Es uno de los programas presupuestarios que mayor crecimiento tiene para el año que viene. Nosotros así identificamos 4 programas presupuestarios como los más relevantes, que suman 66.000 millones de pesos, que crecen nominalmente un 52% con respecto al año 2018, que son los que mencionamos anteriormente. Después, Portezuelo del Viento. Portezuelo del Viento, el programa de políticas alimentarias crece un 56% del 2019 contra el año 2018. 56%. Pero 56%, digo, sustancialmente por encima de cualquier número de inflación que uno pueda prever para el año próximo. Portezuelo del Viento efectivamente está en la planilla de PPP. Tenemos que hablar, corresponde que hablemos con el Ministerio del Interior a ver cuál fue la razón. Conocemos la causa judicial que había. Estaba inicialmente prevista con un presupuesto acotado para el 2019, que era simplemente lo necesario para empezar a ejecutar el proyecto, pero entiendo que efectivamente aparece en la planilla PP, como menciona. Ahí le debemos la respuesta de cuál es la razón. Una consulta que hacía la senadora Sagasti. ¿No se puede alcanzar algún consenso, ya sea con la participación obviamente de este Congreso, para tener una tarifa nacional en los diferentes servicios, sean estos en las naftas, en el gas, digamos, en la energía eléctrica? Porque uno entiende que puede haber componentes
que tienden a la dolarización de la tarifa, pero gran parte de todos los componentes con los que construimos una tarifa de cualquiera de los servicios públicos, gran parte es nacional. Digamos, tenemos que, creo, hacer una evaluación desde el punto de vista de nuestros costos, no a partir de la dolarización. Si no, la gente termina pagando tarifas dolarizadas, cuando obviamente todos sabemos, esto es obvio lo que voy a decir, no hay salarios dolarizados en la República Argentina. ¿Cuál es, o en todo caso, cuál es el impacto en los componentes del dólar que tienen cada una de las construcciones que, en definitiva, le dan los valores que pretenden trasladarle al usuario? ¿Por qué razón no se trabaja en un concepto de tarifa nacional y no en toda la cadena, desde la producción, la distribución y el transporte, de un concepto dolarizado? Muchas gracias. En este tema que le dice la unificación tarifaria, ¿no se puede hacer algún esfuerzo? Fíjese en mi provincia, cuando el dólar llegó a casi 42, la nafta se fue a 46, 44. Eso es lo que se está pagando. Tradicionalmente el Paraguay, que está al frente nuestro, tiene $1 el litro de combustible, o sea, a $1 el litro de combustible. Sería ahora 38 pesos, pero acá ajustaron cuando se fue el dólar a 42, se fue a 44 y en algunas partes a 46. Justamente estamos hablando acá con él. Bajó inclusive el petróleo y no baja más. No sé si hay de alguna gestión, por lo menos para mirar provincialmente, porque realmente nos crea inconvenientes terribles el tema ese del valor del combustible. Gracias, ministro. Hay varios temas, pero por empezar hay costos diferenciales de transporte, ¿no? De la distancia desde las refinadoras o de los puertos hacia el lugar de distribución. Pero siendo que hay competencia, yo encantado de trabajar juntos para que los precios sean lo más bajos posibles. Nosotros ahí no tenemos ningún componente de subsidio, entonces tiene que ver con cómo fijan precios las compañías y si en donde pudiéramos contribuir a que ello ocurra. Por otro lado, también sí destacar que aún en estos precios la Argentina, medido en dólares, tiene de los precios más bajos de la región para los combustibles líquidos. Sí. Fíjense que hoy están viniendo a cargar combustible de los países vecinos a la Argentina. Sabemos que, digamos, a este tipo de cambio los argentinos están haciendo un esfuerzo, pero aún así, y siendo que esto refleja un precio internacional, el costo del combustible líquido en la Argentina es de los más bajos de la región. Con respecto... Sí. ¿A dónde? Bueno, perdón. Con respecto a los diferenciales de costos en muchos de los servicios públicos, bueno, tiene que ver con cómo cargan a los usuarios las distribuidoras eléctricas de cada una de las provincias. En muchos casos hay distribuidoras eléctricas que cobran el cargo por distribución a niveles de 2, 3 veces el cargo de Nor y de Sur, ¿no? Entonces ahí hay que reclamarle a las distribuidoras. No depende eso del Gobierno Nacional, pero encantados también de avanzar en el artículo 91. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que no incluía ese artículo. Fue el legislativo, entonces tiene que hacer la pregunta en la Cámara de Diputados, en el recinto, tiene que preguntar en el recinto a sus compañeros de la Cámara de Diputados y eso, digamos, no fue en el recinto, sino que fue despacho de comisión. Pero es una cuestión que tiene que ver con la división de poderes y fue una medida del legislativo.